El tenedor de plata tintineó contra el cristal baccarat, con una delicadeza que contrastaba brutalmente con las palabras que Gregory Mitchell estaba a punto de pronunciar. Samantha sintió que su estómago se encogía incluso antes de que su marido abriera la boca, un instinto desarrollado a lo largo de 3 años de matrimonio que le permitía prever cada humillación inminente. «Realmente necesitas aprender a comportarte en público, querida», dijo Gregory, con la voz cargada de desdén mientras cortaba el filet mignon con movimientos precisos. «Esa carcajada tuya en el evento de ayer fue absolutamente vulgar. Dios mío, la gente te miraba como si fueras una camarera intrusa». Jessica Crawford, sentada a la mesa, con una familiaridad que transformaba la cena íntima en algo profundamente obsceno, se cubrió la boca con la mano, pero no lo suficientemente rápido como para ocultar su sonrisa maliciosa. Sus ojos azules brillaban con una crueldad refinada, el tipo que solo florece en personas que nunca han conocido la verdadera adversidad. Samantha bajó la vista a su plato intacto en el restaurante francés de Portland, Oregón, sintiendo cómo el calor le subía por el cuello. El Chateau Beaumont era conocido por su discreción, lo que explicaba por qué Gregory había elegido ese lugar para esta farsa particular. Mesas estratégicamente espaciadas, iluminación tenue y una clientela que dominaba el arte de ignorar lo que no les incumbía. «Gregory, esto no es necesario», murmuró ella, manteniendo la voz firme, a pesar de la tormenta que se arremolinaba en su pecho. «¿No es necesario?», repitió Gregory, recostándose en la silla con esa postura arrogante que ella había confundido inicialmente con confianza. «Jessica y yo estábamos precisamente comentando cómo insistes en avergonzarme». «¿No es verdad, Jess?». Jessica asintió con entusiasmo, su cabello rubio perfectamente ondulado, ondeando como en un comercial de champú. «Completamente cierto. Honestamente, Samantha, para alguien casada con uno de los principales corredores de inversiones de la costa oeste, realmente deberías esforzarte más para estar a la altura». Las palabras eran afiladas como bisturíes, diseñadas para cortar hondo. Samantha conocía a Jessica Crawford desde hacía solo 6 meses, desde que Gregory la había contratado como su asistente ejecutiva. Una descripción de puesto que aparentemente incluía cenas románticas y escapadas de fin de semana que Gregory apenas se molestaba en ocultar. «Sé que esto debe ser difícil para ti de aceptar», continuó Gregory, su voz adoptando ese tono paternalista que usaba cuando quería parecer magnánimo. «Pero Jessica y yo tenemos una conexión real, intelectual, espiritual, algo que tú nunca podrías entender». Samantha finalmente levantó la vista, encontrándose con la mirada de su marido. Hubo un tiempo en que esos ojos marrones la hacían sentir segura. Ahora solo reflejaban un vacío que ella se preguntaba si siempre había estado allí, invisible bajo el barniz de encanto que él había usado para conquistarla. «¿Y qué quieres exactamente que haga con esta información, Gregory?», preguntó Samantha, su voz más controlada de lo que se sentía. Jessica rió, un sonido cristalino que resonó suavemente en el espacio a su alrededor. «Bueno, creo que está tratando de ser amable, preparándote para lo inevitable». Gregory tomó la mano de Jessica sobre la mesa, un gesto tan descaradamente público que hizo que la sangre de Samantha hirviera. «El divorcio se acerca, Sam. Sé realista. Recibiste 3 buenos años de mi apellido, acceso a una vida que nunca habrías alcanzado sola. Considéralo un regalo. Y cuando esto termine, Jessica y yo finalmente podremos dejar de escondernos». «¿Escondernos?». Samantha casi se rió de la ironía. «Gregory, ustedes cenan en restaurantes públicos. La llevas a eventos de negocios. La única persona a la que se está escondiendo aquí soy yo». Drama innecesario. Gregory puso los ojos en blanco,
soltando la mano de Jessica para tomar su copa de vino tinto. Siempre has tenido una tendencia a lo melodramático. Es agotador, sinceramente. Samantha observó a su marido beber el vino de $1000, la botella que había pedido sin consultarla, así como tomaba todas las decisiones sin consultarla. Hace 3 años, ella había sido una joven trabajadora social que trabajaba con comunidades desfavorecidas en Seattle, dedicada e idealista. Gregory había aparecido en un evento benéfico corporativo, todo encanto y promesas, pintando un futuro donde ella podría marcar aún más la diferencia con los recursos que él ofrecía. Las promesas se habían disuelto rápidamente. Primero, fueron sugerencias sutiles para que dejara el trabajo. «Una esposa mía no necesita trabajar», decía él. Luego, vinieron las críticas sobre su ropa, sus amigos, sus intereses. Gradualmente, Samantha se había convertido en una versión fantasmal de sí misma, flotando por la mansión en Lake Oswego, como una decoración cara y rara vez apreciada. «El baile de máscaras la próxima semana», dijo Jessica de repente, sus ojos iluminándose con entusiasmo malicioso. «Estaremos allí juntos, por supuesto. Será nuestra primera aparición oficial como pareja». «El baile aún está a 2 meses, Jess», corrigió Gregory, pero su sonrisa indicaba que aprobaba su entusiasmo. «No importa». Jessica agitó la mano, restándole importancia al detalle temporal. «El punto es que finalmente podremos terminar con esta farsa. Gregory merece una mujer que realmente lo comprenda, que pueda desenvolverse en los mismos círculos sin parecer un pez fuera del agua». Samantha sintió que algo cambiaba dentro de ella en ese momento. No fue ira, aunque había mucha de ella. No fue tristeza, aunque su corazón estaba roto de maneras que aún estaba descubriendo. Fue algo más frío, más calculado. Una claridad que cortó a través de la niebla de humillación y autocuestionamiento que había sido su compañera constante en los últimos meses. «Entiendo», dijo Samantha con calma, colocando su servilleta sobre la mesa y tomando su bolso. «Creo que ya no tengo apetito». «Samantha, no seas dramática», suspiró Gregory, pero no hizo ningún movimiento para detenerla. «No soy dramática, Gregory. Solo estoy reconociendo la realidad, como tú sugeriste». Se levantó, ajustándose el vestido sencillo que Jessica había mencionado que era adecuado para un té de la tarde, pero ciertamente no para el Chateau Beaumont. «Encontrarás los papeles del divorcio listos la próxima semana», informó Gregory casualmente, como si estuviera discutiendo una reunión de negocios. «Mi abogado ya está preparando todo. Estoy siendo generoso con el acuerdo, considerando que no contribuiste financieramente a nuestro patrimonio». Jessica apretó el brazo de Gregory, un gesto posesivo que dejó claro lo cómoda que ya estaba en el papel de futura esposa. «Estoy segura de que Samantha será razonable. Parece ser lo suficientemente inteligente como para saber cuándo una batalla no vale la pena». Samantha los miró a ambos, sentados allí con sus expresiones superiores y sus copas de vino caro, completamente convencidos de su propia importancia. Gregory, con su traje de $3000 y su reloj Patek Philippe. Jessica, con su vestido de diseñador y sus joyas prestadas del departamento de regalos corporativos de Gregory. «¿Van al baile de máscaras de la Fundación Heartwood, entonces?», preguntó Samantha con calma. Gregory pareció sorprendido con la pregunta. «Es el evento social de la temporada. Obviamente estaremos allí». «¿Por qué?». «Solo curiosidad», respondió Samantha, una pequeña sonrisa asomando a sus labios. «Espero que disfruten la noche». Se dio la vuelta y caminó por el restaurante, pasando junto a las mesas con sus clientes elegantes y conversaciones susurradas. El maître le abrió la puerta, sus ojos mostrando una compasión silenciosa que sugería que había presenciado escenas similares muchas veces antes.
La noche de Portland estaba fría y húmeda, típica de octubre. Samantha respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Por primera vez en meses, quizás años, sintió algo más allá de la resignación. Había un propósito formándose, una determinación que había sido enterrada bajo capas de críticas y manipulaciones. Gregory y Jessica no tenían ni idea de quién era Samantha realmente, de lo que había construido lejos de sus ojos críticos. La veían como una esposa desechable, un obstáculo inconveniente en el camino de lo que consideraban su destino manifiesto juntos. El baile de máscaras sería revelador de más maneras de las que ellos podrían imaginar. El Mercedes negro de Samantha se deslizó suavemente por el portón de hierro forjado de la mansión en Lake Oswego, dejando atrás la propiedad que nunca había parecido realmente un hogar. Las luces de la ciudad de Portland parpadeaban a la distancia como estrellas terrestres, indiferentes al drama personal que se desarrollaba bajo su brillo. Samantha condujo durante 20 minutos hasta llegar al Pearl District, estacionando frente a un edificio industrial convertido que pocos conocían su conexión con ella. El ascensor antiguo rechinó hasta el cuarto piso, donde una única puerta de acero abría a un espacio que Gregory jamás había visto. Samantha digitó el código, y las luces fluorescentes revelaron lo que había sido su santuario secreto durante los últimos 18 meses. Una oficina funcional repleta de archivos, computadoras y pizarras blancas cubiertas con anotaciones y diagramas de flujo. ¿Estás bien? La voz de Diane Carter emergió de la pequeña cocina en la esquina, llevando 2 tazas de té. A sus 52 años, Diane era una de las abogadas más respetadas en derecho corporativo de Oregón, con cabello gris cortado en un estilo práctico y ojos que no se perdían nada. Samantha aceptó la taza, permitiéndose un momento para absorber el calor a través de las manos. Anunció el divorcio hoy, delante de ella, como si estuviera presentando un informe trimestral. Diane se sentó en una de las sillas giratorias, su rostro mostrando la irritación controlada de alguien que había sido testigo de cómo muchos hombres poderosos subestimaban a las mujeres a su alrededor. ¿Y la otra? Jessica está convencida de que será la próxima señora Mitchell. Planean asistir al baile juntos, una primera aparición oficial como pareja. Samantha no pudo evitar el tono amargo que se infiltró en sus palabras. «Perfecto», dijo Diane, abriendo su portátil. «Esto lo hace todo mucho más conveniente. Hablando de eso, la transferencia final se confirmó esta mañana. Todos los fondos están exactamente donde deben estar». Samantha caminó hasta la pizarra blanca más grande, observando la compleja red de información que había compilado meticulosamente. En el centro estaba la Fundación Hardwood, una organización benéfica que ella había creado 18 meses atrás, usando cada céntimo de la herencia que su abuela le había dejado. 15 millones de dólares que Gregory no sabía que existían, protegidos por un trust irrevocable establecido años antes de que ella lo conociera. Gregory había asumido que Samantha provenía de una familia de clase media modesta. Técnicamente, era cierto. Su padre había sido profesor, su madre enfermera. Pero la abuela materna de Samantha, Margaret Whitmore, había sido una inversora astuta que había transformado una pequeña herencia en una fortuna considerable. Había muerto 6 meses antes de la boda de Samantha, dejándole todo a su nieta con una condición. El dinero debía usarse para marcar una diferencia real en el mundo. Samantha había honrado ese deseo de maneras que su abuela aprobaría. La Fundación Hardwood se centraba en 3 áreas: vivienda asequible, apoyo a sobrevivientes de violencia doméstica y programas educativos para comunidades desfavorecidas. En 18 meses, había ayudado a más de 200 familias y establecido alianzas con organizaciones en todo el estado. Y Gregory no tenía ni idea de nada de eso.
¿La junta directiva de la fundación está confirmada para mañana?, preguntó Samantha, volviéndose hacia Diane. Todos estarán allí a las 10. Margaret Wu, de la Asociación de Vivienda, Robert Chen, del Centro Legal para Mujeres, y la doctora Patricia Morrison, de la Universidad de Oregón. Están ansiosos por discutir la propuesta del baile. Samantha asintió, sintiendo la familiar adrenalina de propósito que la había sostenido en los últimos meses. Cuando Gregory comenzó a ser más abiertamente cruel, cuando Jessica apareció con su arrogancia tóxica, Samantha había canalizado su dolor en algo productivo. Cada insulto se había convertido en motivación. Cada humillación, en combustible. ¿Estás segura de exponer todo públicamente?, preguntó Diane, su voz llevando la cautela profesional de alguien que había visto venganzas salir mal. Una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Samantha consideró la pregunta mientras bebía su té. La verdad era que ella no buscaba venganza en el sentido tradicional. No quería destruir a Gregory o a Jessica. Quería algo más simple y, paradójicamente, más devastador. Quería que ellos vieran quién era ella realmente. Quería que confrontaran su propia insignificancia. No se trata de venganza, dijo Samantha finalmente. Se trata de la verdad. Gregory construyó toda su autoimagen en ser superior a mí. Jessica se alimenta de la fantasía de que ganó algún premio al robárselo. Necesitan entender que estaban jugando un juego en el que yo nunca estuve interesada en participar. Diane sonrió, un gesto raro que transformó su rostro serio. Tu abuela estaría orgullosa. El teléfono de Samantha vibró. Un mensaje de Gregory. Dejé los documentos preliminares del divorcio en la mesa de tu oficina en casa. Léelos cuando estés lista para ser racional. Su oficina en casa. El pequeño cuarto en el segundo piso que Gregory le había asignado, como si le estuviera haciendo un favor. Un espacio claustrofóbico repleto de libros por los que él nunca se había interesado. Proyectos que él había descartado como pasatiempos de esposa aburrida. Envió los documentos. Samantha le mostró el teléfono a Diane. Déjame adivinar. Está ofreciendo migajas y esperando gratitud. Samantha abrió los documentos escaneados que Gregory había adjuntado. Sus ojos recorrieron los términos. Ella conservaría su coche, algunas joyas y un pago único de $200,000. La mansión, las cuentas de inversión, las propiedades de vacaciones, todo quedaría con Gregory. A cambio, ella firmaría un acuerdo de confidencialidad exhaustivo y renunciaría a cualquier reclamación futura. Realmente cree que debería estar agradecida por esto, murmuró Samantha, más para sí misma que para Diane. Hombres como Gregory siempre creen que están siendo generosos, incluso cuando están siendo depredadores, respondió Diane, su voz cargada con años de experiencia representando a mujeres en situaciones similares. Él te ve como una inversión que no rindió los dividendos esperados. Sis. Samantha dejó el teléfono a un lado, volviendo su atención a la pizarra blanca. Allí estaba la cronología del baile de máscaras, cada detalle planeado con precisión quirúrgica. El evento tendría lugar en 6 semanas en el histórico Hotel Benson, en el corazón de Portland. 500 invitados, incluyendo la élite social y filantrópica de la ciudad. Gregory había comprado entradas tan pronto como fueron anunciadas, ansioso por hacer networking y exhibición. Lo que él no sabía era que Samantha, a través de la Fundación Heartwood, se había convertido en la mayor donante del evento. $5 millones destinados a expandir servicios para sobrevivientes de trauma. La contribución se había hecho de forma anónima, pero la tradición del baile exigía que el benefactor principal fuera revelado durante la noche, con toda la pompa y ceremonia que tales ocasiones demandaban. ¿La respuesta a nuestra invitación?, preguntó Samantha, refiriéndose a la petición que habían hecho para hacer la revelación sorpresa de la noche.
Aprobado unánimemente. El comité del baile está emocionado. Una donación de ese tamaño es histórica para ellos. Diane hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de Samantha. Quieren que pronuncies un discurso. Samantha sintió que su estómago se encogía. Hablar en público siempre había sido un desafío para ella, una de las muchas cosas que Gregory ridiculizaba. Pero esto era diferente. Esto no se trataría de impresionar a personas a las que no les importaba. Se trataría de dar voz al trabajo que realmente importaba. «Lo haré», dijo ella, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. Las próximas horas transcurrieron en planificación detallada. Diane revisó los aspectos legales del inminente divorcio, identificando las fallas en el acuerdo que Gregory había propuesto. Samantha actualizó los archivos sobre los proyectos de la fundación, preparándose para la reunión de la junta directiva. Había una belleza en la meticulosidad del trabajo, una sensación de control que contrastaba drásticamente con el caos que Gregory había introducido en su vida. Era casi medianoche cuando Samantha finalmente se preparó para salir. La ciudad se había enfriado aún más, y una llovizna fina comenzaba a caer, típica del otoño del noroeste del Pacífico. Diane la acompañó hasta el ascensor, su expresión mezclando preocupación maternal con aprobación profesional. «No tienes que volver a esa casa esta noche», ofreció Diane. «Tengo una habitación de invitados». Samantha lo consideró, pero negó con la cabeza. «Necesito mantener las apariencias un poco más. Si Gregory sospecha que algo está sucediendo, puede volverse complicado». «Solo ten cuidado. A hombres como él no les gusta perder el control». La mansión estaba oscura cuando Samantha llegó, excepto por la luz de la oficina de Gregory. Podía verlo a través de la ventana, inclinado sobre su mesa, probablemente revisando carteras de inversión o planeando su próxima conquista financiera. Por un momento, sintió una punzada de algo que podría haber sido nostalgia, no de él específicamente, sino de la ilusión que se había permitido creer. La fantasía de una pareja, de un compañero, de alguien que la viera como igual. Pero las fantasías eran peligrosas, oscurecían la realidad y permitían que personas como Gregory operaran impunemente. Samantha entró silenciosamente por la puerta lateral, subiendo directamente a su habitación. Los documentos del divorcio estaban en la mesa de su oficina, exactamente como Gregory había dicho. Los tomó, no para leerlos de nuevo, sino para recordarle lo que estaba en juego. No era el dinero, que ella no necesitaba. No era estatus, que ella nunca había deseado. Era dignidad. Era verdad. Era la negativa a permitir que la narrativa de Gregory sobre quién era ella se convirtiera en la historia definitiva. En el espejo del baño, Samantha estudió su reflejo. A sus 31 años, parecía más joven de lo que se sentía, con cabello castaño cayendo en ondas naturales y ojos verdes que Gregory una vez había llamado extraordinarios, antes de empezar a llamarlos comunes. Había líneas de tensión alrededor de su boca, marcas de sonrisas forzadas y palabras tragadas. Pero también había algo nuevo, una determinación que no estaba allí 3 meses atrás, una claridad que venía de finalmente dejar de cuestionarse y empezar a actuar. La mañana llegó con esa luminosidad difusa característica de Portland, donde el sol lucha constantemente contra capas de nubes persistentes. Samantha se despertó temprano, como se había convertido en su hábito en los últimos meses, antes de que Gregory bajara para su elaborado café y su rutina matutina de verificar los mercados asiáticos. Se vistió con cuidado calculado, un conjunto de pantalón y blazer gris que Gregory había comentado una vez que era aceptable, pero sin personalidad. Perfecto para permanecer invisible. Su oficina en el Pearl District estaba vibrante de energía cuando llegó a las 9:30. Margaret Wu ya estaba allí, revisando informes en su tableta,
sus gafas de montura roja reflejando las pantallas. A sus 43 años, Margaret había dedicado su carrera a la vivienda asequible, transformando edificios abandonados en comunidades prósperas. Samantha la admiraba profundamente, no solo por su trabajo, sino por su autenticidad inquebrantable. «Los números del último trimestre son extraordinarios», dijo Margaret sin levantar la vista, su acento ligeramente marcado por su infancia en Taiwán. «Hemos logrado alojar a 23 familias más en el proyecto de la Southeast Division. Los niños ya están matriculados en las escuelas locales». Samantha sintió esa familiar sensación de realización, tan diferente del vacío que permeaba su vida doméstica. Cada familia ayudada representaba una victoria tangible, un contraste marcado con los años pasados, como un adorno silencioso en los eventos corporativos de Gregory. Robert Chen llegó exactamente a las 10, como siempre, llevando su cartera de cuero raída y una caja de donuts de la tienda coreana de la esquina. Su trabajo en el Centro Legal para Mujeres lo había convertido en una leyenda silenciosa en Portland. Un abogado que había elegido propósito sobre lucro décadas atrás y nunca había mirado hacia atrás. «Traje los favoritos de todos», anunció, su voz llevando ese tono cálido que inmediatamente ponía a la gente a gusto. «Y también las actualizaciones sobre los casos que la Fundación está patrocinando. Tenemos 3 mujeres que consiguieron órdenes de alejamiento exitosas esta semana, y 2 están en vivienda segura». La doctora Patricia Morrison fue la última en llegar, su cabello plateado recogido en un moño relajado, vistiendo su característico estilo bohemio académico, una túnica colorida sobre jeans y botas de senderismo. A sus 61 años, ella había sido mentora de Samantha durante un breve periodo en la universidad, años antes de que Gregory entrara en su vida. «Disculpen el retraso», dijo Patricia, aceptando un café de Diane. Reunión de departamento que debería haber sido un email, como siempre. Cuando todos se acomodaron alrededor de la mesa de conferencias improvisada, Samantha sintió el peso de la gratitud. Estas personas habían creído en ella cuando apareció 18 meses atrás con una herencia, un plan y cicatrices emocionales aún frescas. No habían cuestionado sus motivos ni juzgado su situación. Simplemente la ayudaron a transformar el dolor en propósito. «Empecemos». Diane abrió la reunión, su eficiencia cortando cualquier formalidad innecesaria. «Todos saben sobre el baile de máscaras y la revelación planeada. Necesitamos discutir cómo esto puede impactar las operaciones de la Fundación». Margaret fue la primera en hablar. «La exposición será significativa. Una donación de 5 millones llama la atención, especialmente cuando se revela de forma tan dramática. Necesitamos estar preparados para una afluencia de interés, tanto positivo como negativo». «Estoy de acuerdo», añadió Robert, ajustándose las gafas. «Y está la cuestión de tu marido. Una vez que él descubra la fundación, los recursos que tienes, la situación del divorcio podría complicarse considerablemente». Samantha había considerado esto innumerables veces en las últimas semanas. Gregory era muchas cosas, pero estúpido no era una de ellas. Cuando descubriera que ella había operado una fundación multimillonaria justo debajo de sus narices, su reacción sería impredecible. El ego herido de un hombre acostumbrado al control absoluto era una variable peligrosa. Por eso el timing es crucial. Diane intervino, distribuyendo documentos. Samantha presentará la respuesta a la solicitud de divorcio de Gregory 3 días antes del baile. Estos documentos revelan la existencia del trust de su abuela y dejan claro que ella no necesita nada de él financieramente. Más importante aún, exponen varias inconsistencias en los registros financieros de Gregory que pueden indicar irregularidades. Patricia asintió pensativamente. «Estás usando el elemento sorpresa para desarmarlo. Inteligente, pero arriesgado».
Todo en esta situación es arriesgado, admitió Samantha, su voz más firme de lo que esperaba. Pero continuar como esposa invisible y agradecida, mientras él me ridiculiza públicamente también, es arriesgado. Al menos de esta manera, estoy eligiendo mis propios términos. Margaret tomó su mano a través de la mesa. No estás sola en esto. Todos estamos aquí. La reunión progresó a través de detalles logísticos. Cómo gestionar el aumento esperado en solicitudes de donación, estrategias de medios para enmarcar la narrativa sobre la fundación y planes de contingencia en caso de que Gregory intentara represalias legales. Robert había preparado una defensa exhaustiva, anticipando cada movimiento posible. También está la cuestión de la otra mujer, mencionó Patricia delicadamente. Jessica, ¿verdad? ¿Ella estará en el baile con él? Ese es su plan. Samantha confirmó, sintiendo esa familiar punzada de humillación que le venía al pensar en Jessica. Una primera aparición oficial como pareja. Sus palabras, no las mías. Entonces, ella será parte de su colapso público, observó Margaret sin emoción. No sé si debería sentir pena o satisfacción. Diane sonrió fríamente. Personalmente, me inclino por la satisfacción. Jessica Crawford tomó decisiones conscientes. Sabía que él estaba casado, eligió participar en las humillaciones públicas de Samantha y ahora cree que ha ganado algún premio. La realidad será una maestra severa. Samantha no estaba segura de cómo se sentía respecto a Jessica. Había ira, ciertamente, pero también una extraña forma de piedad. Jessica estaba tan convencida de su propia superioridad, tan segura de que había ganado alguna competición en la que Samantha nunca había entrado. Cuando la verdad fuera revelada, cuando Jessica se diera cuenta de que Gregory la había elegido precisamente porque era manejable e impresionable, la caída sería brutal. Preparé un briefing para los medios, continuó Diane, sacando más documentos. Cuando la revelación ocurra, habrá preguntas. Muchas preguntas. Necesitas estar preparada para hablar no solo sobre la fundación, sino sobre por qué lo mantuviste todo en privado. ¿Y qué digo?, preguntó Samantha, sintiendo por primera vez la magnitud real de lo que estaba a punto de hacer. Patricia se inclinó hacia adelante, sus ojos llevando esa sabiduría que venía de décadas de navegar la política académica y social. Dices la verdad, que tu abuela te dejó recursos con el propósito específico de marcar una diferencia, que tomaste esa responsabilidad en serio y trabajaste silenciosamente porque el trabajo importaba más que el reconocimiento. Y si te preguntan por Gregory, simplemente dices que tu vida personal está separada de tu filantropía. Pero no lo está, Samantha objetó. No, realmente. La fundación se convirtió en mi supervivencia. Cada vez que él me llamaba inútil, yo venía aquí y veía a las familias que habíamos ayudado. Cada vez que Jessica se reía de mi ropa o de mis modales, yo revisaba los números de mujeres que habíamos sacado de situaciones abusivas. Esto no está separado de mi vida personal. Es lo que me mantuvo cuerda. El silencio que siguió era pesado con comprensión compartida. Todos alrededor de esa mesa habían, de una forma u otra, elegido un trabajo significativo sobre recompensas más superficiales. Lo entendían. Entonces hablas de resiliencia, dijo Robert gentilmente, sobre transformar desafíos personales en impacto comunitario. Eso no es debilidad, Samantha. Es la historia más poderosa que puedes contar. La reunión se extendió hasta la hora del almuerzo, con Diane pidiendo comida tailandesa de un restaurante cercano. Trabajaron a través de escenarios, prepararon respuestas y refinaron estrategias. A las 3 de la tarde, Samantha sentía como si hubiera corrido una maratón mental, pero también había una sensación de preparación, de estar finalmente lista para lo que estaba por venir. Cuando los demás se fueron,
Solo ella y Diane permanecieron en la oficina. La luz de la tarde se filtraba a través de las grandes ventanas industriales, proyectando largas sombras a través del espacio. ¿Estás segura de esto?, preguntó Diane por segunda vez en tantos días. No sobre la fundación o la exposición, sobre Gregory, sobre quemar este puente tan completamente. Samantha caminó hasta la ventana, observando las calles de Portland abajo. Personas siguiendo con sus vidas, cada una llevando sus propias historias, luchas y triunfos. Durante 3 años se había sentido separada de todo eso, atrapada en una burbuja de cristal de la propia construcción de Gregory, observando cómo la vida real ocurría en otro lugar. «El puente ya está quemado», dijo finalmente. Gregory simplemente aún no se ha dado cuenta. Él cree que está descartando a una esposa inconveniente. En realidad, estoy dejando un matrimonio que murió hace mucho tiempo. La única diferencia es que no me iré en silencio, permitiendo que su narrativa sobre quién soy yo se convierta en la historia oficial. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Gregory. «Cena a las 7 en Higgins. Vístete apropiadamente. Tenemos inversores que impresionar». Samantha le mostró el mensaje a Diane, quien puso los ojos en blanco. Realmente cree que puede seguir así hasta que el divorcio esté finalizado. Él cree que todavía tiene el control. Samantha corrigió, escribiendo una respuesta simple confirmando su presencia. «Y lo dejaré creer eso por 4 semanas más. Luego, todo cambiará». El Higgins estaba repleto de ejecutivos con trajes caros y conversaciones calculadas cuando Samantha llegó a las 7 en punto. Gregory ya estaba sentado en una mesa cercana a la ventana, flanqueado por 2 hombres de mediana edad que ella reconoció vagamente de eventos anteriores. Él hizo un ademán impaciente, un gesto que más parecía convocar a un empleado que saludar a una esposa. Samantha cruzó el restaurante con pasos medidos, consciente de las miradas evaluativas que la seguían. Había elegido un vestido de cachemira gris azulado con un corte simple y elegante, lo suficientemente discreto como para no ofender las sensibilidades de Gregory, pero lo suficientemente bien confeccionado como para silenciar cualquier crítica inmediata. Sus joyas eran mínimas, los pendientes de perla que su abuela había usado en su propia boda. «Caballeros, esta es mi esposa, Samantha». Gregory hizo las presentaciones sin levantarse, una pequeña señal de falta de respeto que no pasó desapercibida para los inversores, quienes, sin embargo, tuvieron la decencia de ponerse de pie. «Samantha, estos son Richard Holbrook y David Ashworth, de Pinnacle Investments de Nueva York». Ella estrechó sus manos, notando cómo Richard retuvo la suya un segundo más, sus ojos con esa familiaridad no deseada que algunos hombres parecían creer que era encanto. David, al menos, mantuvo una profesionalidad distante. «Es un placer conocerla», dijo Richard, su acento de Brooklyn aún perceptible a pesar de décadas supuestamente intentando refinarlo. Gregory nunca mencionó que tenía una esposa tan encantadora. Gregory rió, pero había una tensión en su mandíbula. Samantha prefiere quedarse entre bastidores. Es bastante tímida con el mundo de los negocios. «No tímida», pensó Samantha mientras tomaba asiento. «Aburrida». Había una diferencia significativa entre ambas cosas, pero Gregory nunca se había molestado en aprender cuál. La conversación fluyó a su alrededor como siempre sucedía. Palabras sobre mercados emergentes, oportunidades de inversión y retornos proyectados. Gregory estaba en su elemento, gesticulando con su vaso de whisky, tejiendo narrativas sobre sus victorias financieras con la confianza de alguien que confundía la suerte con la habilidad. Richard y David escuchaban con el tipo de atención cortés que los hombres ricos se daban mutuamente, cada uno evaluando si el otro valía su tiempo y dinero. Samantha pidió solo una copa de vino blanco y una ensalada,
sabiendo que cualquier cosa más elaborada resultaría en comentarios posteriores sobre su apetito o sus elecciones alimentarias. Se había vuelto experta en volverse invisible en estas ocasiones, físicamente presente, pero ausente en cualquier sentido significativo. ¿Y usted, señora Mitchell? David se giró hacia ella inesperadamente, tomándola en medio de un sorbo de vino. ¿Cómo pasa sus días? Imagino que mantener una casa como la que Gregory describió debe ser un trabajo de tiempo completo. Gregory respondió antes de que ella pudiera. Samantha tiene sus pequeños proyectos. Voluntariado, jardinería, cosas así. Nada muy exigente. Pequeños proyectos. Las palabras resonaron en la mente de Samantha con una ironía casi cómica. Una fundación de $15 millones que había cambiado cientos de vidas, reducida a pequeños proyectos en la narrativa casual de Gregory. De hecho, dijo Samantha con calma, su voz cortando a través de la presunción de Gregory, me he involucrado bastante en trabajo comunitario. Viviendas asequibles, principalmente. Hay una necesidad tremenda en Portland. Richard asintió educadamente, pero su interés ya se desviaba de nuevo hacia Gregory. David, sin embargo, mantuvo su mirada en ella un momento más, algo parecido a una curiosidad genuina en sus ojos. Es un trabajo importante, dijo David. Mi hermana hace algo similar en Boston. Siempre dice que es más gratificante que cualquier cosa que yo haga en finanzas. Él sonrió, un gesto autoconsciente que humanizó sus afiladas facciones de ejecutivo. Gregory interrumpió antes de que la conversación pudiera desarrollarse. Encantador, pero volvamos a lo que importa. Richard, sobre esa oportunidad en tecnología verde que mencionó. Y así Samantha fue empujada de vuelta a la invisibilidad, un papel que había interpretado tantas veces que se volvió una segunda naturaleza. Comió su ensalada mecánicamente, respondió cuando fue abordada directamente y mantuvo la expresión neutra de interés educado que Gregory esperaba. Fue solo cuando Richard mencionó el baile de máscaras que su atención se agudizó verdaderamente. Escuché que conseguiste entradas, estaba diciendo Richard, con una envidia genuina en su voz. Esas se agotaron en 72 horas. ¿Cómo lo conseguiste? Gregory se reclinó en su silla, con obvia satisfacción. Tengo mis contactos. Y francamente, eventos como este son esenciales para el networking de alto nivel. Todo el mundo que importa en Portland estará allí. Estaremos en Seattle esa noche, lamentablemente, dijo David. Pero escuché que será espectacular. Aparentemente hay una gran sorpresa planeada. Una revelación de donante que se mantiene en secreto absoluto. Samantha sintió su corazón acelerarse ligeramente, pero mantuvo su expresión inalterada. Llevó la copa de vino a sus labios, un gesto casual que disimulaba la adrenalina que repentinamente inundó sus venas. Siempre hay algo de drama teatral en estos eventos, desestimó Gregory con un ademán. Probablemente algún ejecutivo de tecnología buscando atención, pero la verdadera acción ocurre en las conversaciones privadas, en las relaciones que construyes lejos de los focos. ¿Va a ir con Gregory? Preguntó Richard a Samantha, con una ceja levantada de una manera que sugería que ya sospechaba la respuesta. Hubo un momento de silencio denso. Samantha podía sentir a Gregory evaluando sus opciones, decidiendo cuánto de la verdad revelar. Ella decidió facilitarle las cosas. No estoy segura todavía, dijo ella ligeramente. Gregory tiene compromisos de negocios para esa noche. Era la mentira que Gregory necesitaba. La salida airosa que le permitía salvar la cara mientras planeaba asistir con Jessica. Vio el alivio instantáneo en sus ojos, seguido rápidamente por esa familiar expresión de gratitud condescendiente, como si ella hubiera hecho algo extraordinario al simplemente no armar un escándalo. Exacto, Gregory asintió rápidamente. Samantha entiende que estos eventos
son principalmente profesionales para mí. Ella prefiere evitar el circo social de todos modos. Más mentiras apiladas sobre mentiras, construyendo una narrativa que tenía poco que ver con la realidad. Pero Samantha lo dejó pasar, sabiendo que en 4 semanas todas esas mentiras cuidadosas se desmoronarían espectacularmente. El resto de la cena se prolongó con una previsibilidad adormecedora. Richard bebió demasiado y se volvió cada vez más efusivo sobre sus propios logros. David mantuvo una reserva educada, ocasionalmente haciendo preguntas inteligentes que revelaban una mente aguda detrás de sus modales cautelosos. Gregory orquestó todo como un director de orquesta, dirigiendo una sinfonía familiar, nunca perdiendo la oportunidad de promoverse, mientras sutilmente menospreciaba a cualquiera que amenazara su narrativa de superioridad. Cuando finalmente terminaron, eran casi las 10. Richard y David se fueron a su hotel, prometiendo continuar las discusiones por la mañana. Gregory y Samantha caminaron hacia sus coches separados, una práctica que se había vuelto rutina en los últimos meses. «Te comportaste adecuadamente esta noche», comentó Gregory mientras se ajustaba la corbata en el estacionamiento. No era un cumplido, exactamente, más bien una evaluación de desempeño. Aquella cosa sobre las viviendas asequibles era innecesaria, pero al menos no fuiste vergonzosa. Samantha lo observó bajo la luz ámbar del estacionamiento. A este hombre a quien había prometido amar hasta que la muerte los separara. ¿Cuándo exactamente se había vuelto tan pequeño a sus ojos? No físicamente. Aún mantenía la apariencia pulcra de éxito que primero la había atraído. Pero algo esencial se había encogido. Quizás siempre estuvo encogido, y ella estaba apenas empezando a verlo claramente. «Gregory», dijo ella con calma, «cuando me miras, ¿qué ves?» Él parpadeó, claramente tomado por sorpresa por la pregunta. «¿Qué veo? No entiendo». «Es una pregunta simple. Cuando miras a tu esposa, ¿qué ves?» Gregory frunció el ceño, esa expresión irritada que aparecía siempre que se enfrentaba a algo emocionalmente exigente. «Te veo a ti, Samantha. ¿Por qué estás siendo extraña?» «Solo curiosidad». Ella desbloqueó su coche, pero se detuvo antes de entrar. «Porque cuando te miro ahora, me doy cuenta de que no sé si alguna vez te vi realmente a ti también. O si solo vi lo que quería ver». «Estás siendo dramática de nuevo», suspiró Gregory, revisando su teléfono. «Probablemente un mensaje de Jessica», imaginó Samantha. «Mira, estoy cansado. Vamos a casa». Pero Samantha no fue directamente a casa. Condujo sin rumbo fijo durante 40 minutos, recorriendo las calles iluminadas de Portland mientras procesaba la noche. Había algo liberador en finalmente aceptar completamente quién era Gregory, en dejar de buscar chispas de decencia o amor que simplemente ya no existían. Su teléfono sonó cuando se detuvo en un semáforo cerca del río Willamette. Patricia Morrison. «Espero no estar llamando demasiado tarde». La voz de Patricia estaba cargada de preocupación. «Diane mencionó que tenías cena con Gregory esta noche. Solo quería verificar cómo estás». Samantha sintió que su pecho se oprimía de gratitud. «Estoy bien. Mejor de lo que esperaba, de hecho. A veces aceptar la verdad trae su propio tipo de paz», dijo Patricia, con la sabiduría de alguien que había navegado sus propias aguas turbulentas. «Incluso cuando la verdad duele». «Ya no duele», Samantha se dio cuenta en voz alta. «Es más como finalmente quitarse un zapato que te había estado apretando por tanto tiempo que habías olvidado que tus pies podían sentirse diferentes». Patricia rió suavemente. «Esa es una metáfora extrañamente precisa. Escucha, te llamo también porque quiero que vengas a cenar el viernes. Nada formal, solo tú, yo y quizás algunos amigos del departamento, personas que te apreciarán por quien realmente eres». La oferta trajo lágrimas inesperadas a los ojos de Samantha. Durante 3 años, su vida social había sido dictada por el calendario y la aprobación de Gregory,
cada amistad evaluada por su utilidad para su carrera, cada evento social medido por su potencial de networking. La idea de una cena simple con personas que realmente se preocupaban era casi abrumadora en su normalidad. «Venga, entraría», dijo ella, su voz más gruesa de lo que pretendía. «Bien, a las 7 en mi casa. Usa lo que quieras, di lo que quieras, sé quien quieras. No hay expectativas más allá de ser tú misma». Después de que terminaron la llamada, Samantha se sentó en el coche por unos minutos más, observando el agua oscura del río reflejar las luces de la ciudad. En 4 semanas, todo cambiaría. Gregory descubriría la verdad sobre la fundación, sobre los recursos que ella controlaba, sobre la mujer que realmente era más allá de la sombra apagada que él había intentado hacer de ella. Pero más importante que su caída era su ascenso, la recuperación de una identidad que había sido sistemáticamente erosionada por años de críticas sutiles y manipulación calculada. El baile de máscaras sería simbólico de más de una manera, las máscaras cayendo para revelar verdades que algunos estaban desesperados por esconder y otros ansiosos por declarar. Samantha finalmente condujo a casa, donde Gregory, sin duda, ya estaba durmiendo, soñando sus sueños de grandeza financiera y dominación social. Ella subiría silenciosamente a su habitación, se acostaría en su cama y planearía los próximos pasos de una transformación que él jamás vería venir. Las semanas siguientes transcurrieron con una dualidad surreal que Samantha nunca había experimentado. De día, ella era la esposa obediente, navegando los últimos vestigios de su matrimonio con Gregory, con una tranquilidad que él interpretaba como resignación. De noche, ella se transformaba en otra persona, trabajando incansablemente en la oficina del Pearl District, refinando cada detalle de lo que sucedería en el baile de máscaras. Gregory se había vuelto aún más descuidado en sus apariciones públicas con Jessica. Almorzaban abiertamente en restaurantes de moda, eran fotografiados en eventos benéficos menores, y Jessica incluso había publicado una foto ambigua en las redes sociales donde su brazo estaba claramente entrelazado con el de Gregory, aunque sus rostros estaban convenientemente fuera del encuadre. El pie de foto decía solo «Nueva fase, nueva felicidad», con un emoji de corazón rojo. Diane le había advertido a Samantha que esto podría complicar el divorcio, darle a Gregory argumentos sobre alienación afectiva u otras maniobras legales. Pero a Samantha no le importaba. Cada exhibición pública era más evidencia, más documentación del desprecio flagrante de Gregory por su matrimonio. Más importante aún, cada aparición confirmaba cuánto la subestimaba, cuánto creía que ella simplemente aceptaría todo pasivamente. Faltando 2 semanas para el baile, Samantha había desarrollado una rutina meticulosa. Se despertaba a las 6 de la mañana, antes que Gregory, y pasaba 1 hora revisando los preparativos finales en su tablet. Luego, bajaba, preparaba el café de él exactamente como le gustaba, e interpretaba el papel que él esperaba. Era una actuación que se volvía más fácil cada día, precisamente porque sabía que tenía fecha de caducidad. «Has estado extrañamente agradable últimamente», comentó Gregory una mañana de jueves, observándola por encima de su Wall Street Journal mientras tomaba café. «Casi obediente». Jessica estaba allí, claro, sentada a la mesa del desayuno como si ya viviera allí. Había comenzado a aparecer por las mañanas algunas semanas atrás, una transgresión tan audaz que Samantha inicialmente se quedó sin palabras. Pero se había tragado la indignación, reconociendo que cada ultraje era solo más combustible para lo que estaba por venir. «Solo aceptando la realidad», respondió Samantha con calma, sirviendo jugo de naranja fresco que había exprimido. «Has dejado claro dónde están las cosas. No tiene sentido luchar contra lo inevitable». Gregory y Jessica intercambiaron una mirada de satisfacción presuntuosa, claramente interpretando su calma como derrota.
Jessica mordió una tostada con mermelada de fresa, dejando una marca de pintalabios rojo en la porcelana blanca. «Es refrescante verte finalmente siendo razonable», dijo Jessica, su voz con esa dulzura falsa que hacía rechinar los dientes de Samantha. «Lo hace todo mucho más civilizado, ¿no crees?» Samantha solo sonrió, una expresión que no llegaba a sus ojos. «La civilidad es importante». Esa tarde tuvo su reunión final con el comité organizador del baile de máscaras. Se reunieron en el histórico Hotel Benson, en el salón donde tendría lugar el evento. El espacio era magnífico, todo de mármol italiano, lámparas de araña de cristal que pesaban literalmente 1 tonelada cada una, y ese tipo de elegancia atemporal que Portland rara vez lograba alcanzar. Victoria Pemberton, la presidenta del comité, era una mujer de 65 años, con cabello plateado, cortado en un estilo impecablemente geométrico, y una presencia que comandaba la atención sin esfuerzo. Había dedicado 40 años a la filantropía en Portland, y su respaldo era tan valioso como el oro en estos círculos. «Señora Mitchell». Victoria la saludó con besos al aire en ambas mejillas, un hábito que había adquirido durante años viviendo en Francia. «Estoy absolutamente emocionada con nuestra revelación. $5 millones, mi querida. Es la mayor donación individual en la historia de esta institución». Samantha aceptó una copa de champán que un camarero ofreció, más por cortesía que por deseo de beber. «La causa lo merece. Los supervivientes de trauma necesitan recursos consistentes, no solo gestos simbólicos. Precisamente por eso insistí en que fueras nuestra revelación sorpresa», asintió Victoria, guiándola a través del salón mientras señalaba dónde se posicionaría cada elemento. «Muchos donantes quieren reconocimiento por ego. Tú quieres un impacto real. Es refrescante, francamente». Pasaron la siguiente hora revisando cada detalle. La revelación ocurriría a las 10 de la noche, después de la cena, pero antes de que el baile abriera oficialmente. Habría un momento dramático donde las luces se atenuarían. Un foco iluminaría el escenario central, y la invitada de honor sería llamada. Samantha usaría una elaborada máscara veneciana hasta ese momento, asegurando que nadie, especialmente Gregory, la reconocería prematuramente. «¿Y estás segura sobre el discurso?», preguntó Victoria, sus ojos penetrantes estudiando el rostro de Samantha. «No es obligatorio, pero sería poderoso». Samantha había escrito y reescrito ese discurso docenas de veces, cada versión intentando equilibrar verdad y discreción, impacto y gracia. Diane había revisado los aspectos legales, Patricia los elementos emocionales y Margaret los componentes de incidencia. Era simultáneamente lo más personal y lo más público que ella jamás había hecho. «Estoy lista», confirmó ella, sorprendiéndose a sí misma con la convicción en su voz. Victoria sonrió, un gesto genuino que transformó su rostro aristocrático. «Sabes que la mitad de la élite social de Portland estará aquí, ¿verdad? Incluyendo a algunos que no reaccionarán bien a ser confrontados con realidades incómodas sobre desigualdad y trauma». «Que no reaccionen bien», respondió Samantha. «La verdad no existe para confortar a los cómodos». Cuando salió del Benson, Samantha encontró un mensaje de Gregory. «Confirmé nuestra presencia en el baile. Jessica está emocionada. Obviamente, tú no necesitas ir. Sería vergonzoso para todos». Ella escribió una respuesta rápida. «Entiendo. Disfruten la noche». La ironía era tan densa que Samantha casi se rió en voz alta allí mismo en la calle. Gregory estaba desalentando activamente su presencia en el único evento donde ella sería el centro absoluto de atención. Era perfecto de una manera que los guionistas de Hollywood rechazarían por ser demasiado conveniente. El viernes, según lo prometido, Samantha cenó en casa de Patricia. La residencia de la profesora
Era exactamente lo que ella esperaba. Una modesta casa victoriana llena de libros, plantas y ese tipo de desorden cómodo que proviene de una vida realmente vivida. Había otros 3 invitados, todos del círculo académico de Patricia, personas que hablaban apasionadamente sobre literatura, justicia social y la complicada política de la universidad. Por primera vez en años, Samantha sintió que podía respirar. Nadie comentó sobre su ropa, aunque llevaba unos vaqueros simples y un suéter azul marino que Gregory habría llamado sin esfuerzo de forma negativa. Nadie evaluó sus palabras por su valor para establecer contactos. Nadie la hizo sentir que su presencia era tolerada en lugar de deseada. «Te ves diferente», observó Patricia cuando estaban lavando los platos juntas en la cocina después de la cena. «Más ligera, de alguna manera». Samantha lo consideró mientras secaba una fuente de cerámica. «Creo que finalmente dejé de intentar ser quien Gregory quería que fuera. Es liberador de una forma extraña. Y aterrador también, me imagino», añadió Patricia, su voz suave. «Recuperar tu identidad después de años de erosión no es tarea sencilla». «No», asintió Samantha, «pero quedarse sería aún más aterrador. Despertarse en 10 años y darse cuenta de que desperdicié toda mi vida intentando ganarme la aprobación de alguien que es incapaz de ver verdaderamente a otras personas». Patricia detuvo su lavado, girándose para mirar directamente a Samantha. «¿Sabes que después del baile todo va a cambiar? Gregory va a tomar represalias de alguna manera. Hombres como él siempre toman represalias cuando pierden el control». «Lo sé», dijo Samantha. «Diane me ha preparado para las posibilidades. Él podría intentar complicaciones legales, podría esparcir rumores, podría intentar dañar la reputación de la fundación. Pero al menos seré yo quien enfrente todo, no alguna versión disminuida de mí misma que él construyó». A la noche siguiente, Samantha tuvo su último compromiso social antes del baile, un evento benéfico menor que Gregory había insistido en que se saltara. «Solo nos avergonzarías a ambos», había dicho él. Pero era un evento de recaudación de fondos para la educación infantil, una causa cercana al corazón de Samantha, así que fue sola. Fue allí donde ocurrió el encuentro más inesperado. Samantha estaba cerca de la mesa del buffet cuando una voz familiar dijo: «¿Samantha Mitchell? Dios mío, ¿cuánto tiempo?». Ella se giró para encontrarse con David Ashworth, el inversor de Nueva York que había cenado con ella y Gregory semanas atrás. Estaba solo, vistiendo un traje gris más casual que los trajes de negocios que había usado anteriormente, y su sonrisa parecía genuina. «David», respondió ella, genuinamente sorprendida. «Pensé que habías vuelto a Nueva York». «Volví», confirmó él, tomando un canapé. «Pero tengo algunos negocios adicionales en Portland. Mi hermana, la que mencioné, trabaja con una organización aquí enfocada en alfabetización infantil. Me convenció de asistir antes de volver». Conversaron durante 20 minutos, una conversación que fluyó naturalmente de maneras que Samantha había olvidado que las conversaciones podían fluir. David hizo preguntas genuinas sobre su trabajo con viviendas asequibles, compartió historias sobre los proyectos de su hermana en Boston y nunca una vez la hizo sentir que estaba siendo evaluada o juzgada. «¿Puedo preguntar algo personal?», dijo David finalmente, su voz baja para no ser escuchada por los demás a su alrededor. «Cuando cenamos con Gregory, percibí tensión, y mencionaste el trabajo comunitario de una forma que parecía importante, pero él rápidamente cambió de tema. ¿Está pasando algo más de lo que pudiste decir esa noche?». Samantha se sorprendió por su perspicacia. La mayoría de las personas en círculos de negocios estaban tan absortas en sus propias agendas que perdían por completo las corrientes subterráneas a su alrededor. Pero David lo había notado, y más que eso, le importó lo suficiente como para preguntar: «Sí,
admitió ella con cautela. Pero es complicado de explicar, especialmente aquí. David asintió, sin presionar. Entiendo. Solo quería que supieras que, si lo necesitas, sé lo que es estar atrapado entre quien eres y quien otros esperan que seas. Pasé 20 años haciendo lo que mi padre esperaba antes de finalmente elegir mi propio camino. Intercambiaron tarjetas de visita antes de despedirse, David volviendo a su grupo y Samantha al suyo. Pero el encuentro se quedó con ella, un recordatorio de que no todos en círculos poderosos eran como Gregory, que algunas personas aún valoraban la autenticidad sobre las apariencias. La última semana antes del baile pasó en una neblina controlada. Samantha finalizó todos los detalles de la fundación. Se aseguró de que su respuesta legal a la solicitud de divorcio de Gregory estuviera lista para ser presentada, y pasó horas practicando su discurso hasta que cada palabra parecía natural. Diane había insistido en ensayos completos, haciendo que Samantha recitara para una sala vacía, hasta que pudiera hacerlo sin vacilar. Gregory estaba cada vez más ausente, pasando noches enteras presumiblemente con Jessica. Había dejado incluso de fingir, dejando cambios de ropa en el vestidor de invitados, recibiendo llamadas de ella durante la cena sin disculparse, y hablando abiertamente sobre después del divorcio, como si fuera una actualización de negocios en lugar de la disolución de un matrimonio. El miércoles, 3 días antes del baile, los documentos legales fueron entregados oficialmente. Diane los presentó personalmente a la oficina de Gregory, asegurándose de que él los recibiría cuando Jessica estuviera presente. Su reacción fue exactamente lo que esperaban. Su teléfono explotó a las 3 de la tarde. 15 llamadas perdidas, 8 mensajes de voz y una avalancha de textos que escalaban de la confusión a la ira, y finalmente a algo cercano al pánico. Samantha los ignoró todos, siguiendo el consejo de Diane de no interactuar hasta que él tuviera tiempo para procesar. Finalmente, a las 6 de la tarde, Gregory apareció en la mansión. Samantha estaba en su sala de estar privada, revisando notas finales, cuando escuchó la puerta principal cerrarse de golpe. Sus pesados pasos subiendo la escalera eran como truenos, toda su compostura corporativa desaparecida. «Explica esto», exigió, irrumpiendo sin llamar a la puerta, arrojando los documentos sobre su mesa. ¿15 millones? ¿Un fideicomiso? ¿Una fundación entera que estás operando? ¿Qué diablos está pasando? Samantha miró a su marido, viendo por primera vez no al hombre poderoso que la había intimidado durante años, sino a alguien más pequeño, asustado y fundamentalmente perdido cuando se enfrentaba a algo que no podía controlar. «Todo está explicado en los documentos, Gregory», dijo ella con calma. «Mi abuela me dejó recursos. Los usé para marcar la diferencia. Nunca preguntaste qué hacía con mi tiempo. Así que no te lo dije. Me escondiste $15 millones. Su voz estaba subiendo, esa vena en su sien pulsando de la manera que hacía cuando perdía el control. No escondí nada. El fideicomiso fue establecido antes de que nos conociéramos. Es completamente separado de nuestros activos matrimoniales. Verifica con tus abogados. Ellos confirmarán que todo lo que estoy diciendo es legal y apropiado». Gregory la miró fijamente, su cerebro claramente trabajando a través de las implicaciones. Si ella tenía recursos independientes, no lo necesitaba. Si había construido una fundación entera, no era la esposa inútil que él había retratado. Y si todo esto era legal, no tenía apalancamiento. «Me hiciste parecer un idiota», dijo finalmente, su voz más baja pero cargada de veneno. «No», corrigió Samantha amablemente. «Lo hiciste tú solo». La puerta se cerró detrás de Gregory con la fuerza suficiente para hacer vibrar los marcos en las paredes. Samantha permaneció sentada por un largo momento, escuchando el motor de su coche rugir en la entrada circular antes de desaparecer por la avenida arbolada.
El silencio que siguió fue profundo, casi físico en su cualidad, llenando los espacios de la mansión que durante tanto tiempo había resonado con críticas y desprecio velado. Su teléfono vibró. Un mensaje de Jessica. ¿Qué has hecho? Gregory está furioso y no tiene sentido. Deja de complicar las cosas y simplemente firma el acuerdo original. Nadie cree en esa farsa de fundación de todas formas. Samantha leyó el mensaje 2 veces, casi admirada por la audacia presuntuosa que emanaba de cada palabra. Jessica realmente creía que tenía autoridad para hacer exigencias, que su posición como amante actual le daba algún tipo de poder en esta situación. La ilusión era tan completa que rozaba lo cómico. Ella no respondió. Entablar una conversación sería un reconocimiento, y Jessica no merecía ni eso. En 48 horas, la verdad se revelaría de formas que ninguna cantidad de textos indignados podría impedir. Samantha eliminó el mensaje y bloqueó el número, un pequeño acto de autocuidado que debería haber hecho meses atrás. La noche del jueves pasó en preparación silenciosa. Samantha revisó su discurso por última vez, haciendo pequeños ajustes que solo ella notaría. Eligió su vestido para el baile, una creación en azul medianoche con delicados bordados que captaban la luz como estrellas distantes. Era elegante sin ser ostentoso, poderoso sin pedir a gritos atención. Exactamente el equilibrio que ella quería proyectar. Diane apareció la mañana del viernes con café y croissants de una panadería francesa en Northwest Portland, instalándose en la sala de estar de Samantha, como una general revisando planes de batalla antes de un enfrentamiento decisivo. Gregory contrató a Mitchell and Sterling para revisar todo, informó Diane mordiendo su croissant. Son buenos, pero no encontrarán nada. El fideicomiso está blindado. La fundación está impecablemente documentada y tienes testigos creíbles para cada transacción. ¿Y el tema del divorcio? Preguntó Samantha, sirviendo café en tazas de porcelana que habían sido un regalo de bodas de una tía que nunca conoció. Tendrá que aceptar términos justos o enfrentar un proceso público prolongado. Y considerando que Jessica es evidencia de adulterio andante, sus abogados probablemente ya estén aconsejando un acuerdo rápido. Diane hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de Samantha. Pero debes estar preparada para que él intente algo dramático mañana por la noche. Gregory no es el tipo de persona que acepta la humillación pública tranquilamente. Samantha había considerado esto extensamente. Gregory podría intentar armar un escándalo, podría intentar desacreditarla públicamente, incluso podría intentar impedir que asistiera. Pero Victoria Pemberton y el comité del baile estaban al tanto de la situación y tenían seguridad preparada para cualquier eventualidad. Además, había algo profundamente satisfactorio en saber que Gregory no tenía idea de lo que se avecinaba. «Que lo intente», dijo Samantha finalmente. «Dejé de preocuparme por lo que Gregory piensa o hace. Mañana no se trata de él. Se trata del trabajo real que la Fundación está haciendo, de las personas a las que ayudamos, demostrar que la riqueza puede usarse para algo más que la acumulación egoísta». Patricia llegó al mediodía, insistiendo en llevar a Samantha a almorzar lejos de la mansión y de toda la tensión acumulada. Fueron a un pequeño restaurante vietnamita en Southeast Portland, el tipo de lugar que Gregory nunca habría considerado apropiado, con sillas desparejadas y arte local cubriendo las paredes desgastadas. «¿Dormiste?», preguntó Patricia tan pronto como se sentaron, estudiando el rostro de Samantha con preocupación profesoral. «Unas horas», admitió Samantha. «Es difícil desconectar la mente cuando sabes que todo está a punto de cambiar irreversiblemente». «¿Miedo o emoción?», Samantha consideró mientras hojeaba el menú. «Ambos. Principalmente alivio, creo. Durante 3 años he vivido en una versión disminuida de mí misma. Mañana, finalmente vuelvo a ser completa, públicamente y sin disculpas». Pidieron po
y rollitos de primavera, conversando sobre todo excepto el baile, una pausa deliberada que ambas necesitaban. Patricia compartió historias de dramas departamentales en la universidad. Samantha habló sobre las familias a las que la fundación había ayudado recientemente, incluyendo una madre soltera con 3 hijos que ahora tenía una vivienda estable por primera vez en 5 años. «Esto es lo que importa», dijo Patricia, señalando a Samantha con sus palillos. «No la venganza contra Gregory, aunque eso sea un bono merecido, sino el impacto real en la vida de personas que lo necesitan. Por eso tu abuela dejó ese dinero. Por eso construiste la fundación. El resto es solo teatro necesario». Cuando regresaron a la mansión, un camión de entregas estaba descargando cajas en la entrada. Samantha frunció el ceño, sin recordar haber pedido nada, hasta que vio el logo en el lateral del camión. Eran repartidores de la boutique de lujo preferida de Jessica. Uno de los trabajadores consultó su portapapeles. «Entrega para Jessica Crawford en esta dirección». La audacia dejó a Samantha sin aliento momentáneamente. Jessica estaba enviando sus compras personales a la casa que aún era técnicamente el hogar de Samantha, como si ya viviera allí, como si el divorcio fuera una mera formalidad a la espera de papeleo. «Dirección equivocada», dijo Samantha firmemente. «Esta no es la residencia de la señora Crawford. Por favor, verifiquen su información». El repartidor revisó de nuevo, confundido. «Pero aquí dice que fue autorizado por el propietario, un señor Gregory Mitchell. El señor Mitchell no tiene autoridad para recibir entregas para su novia en nuestra casa conyugal», intervino Patricia con la autoridad de alguien acostumbrada a tratar con administradores universitarios recalcitrantes. «Por favor, devuelvan los artículos al remitente». Después de que el camión partió, Samantha se sentó en los escalones de la entrada, escapándose una risa incrédula. Ella realmente estaba haciendo entregas aquí, como si yo fuera a desaparecer convenientemente para hacerle espacio. «Es una desconexión fascinante de la realidad», observó Patricia, sentándose a su lado. «Gregory y Jessica han construido una narrativa tan completa sobre cómo son las cosas que olvidaron verificar si correspondía a la verdad». El resto de la tarde transcurrió en preparación práctica. Diane regresó con Margaret y Robert, todos asistiendo a una última reunión de coordinación antes del gran evento. Revisaron la logística, el orden de los eventos, el momento de la revelación, las contingencias si algo salía mal. Era reconfortante estar rodeada de personas que la veían claramente, que valoraban su contribución, que nunca la hicieron sentir que necesitaba minimizarse. «La prensa local confirmó su presencia», informó Margaret. «Después de la revelación, habrá un interés significativo en la fundación. Necesitamos estar preparados para capitalizar esto con más donaciones y asociaciones. Ya tengo 3 organizaciones esperando para discutir colaboraciones», añadió Robert. «Su donación creó ondas. La gente quiere asociarse con este tipo de filantropía estratégica». A medida que el sol comenzó a ponerse sobre Portland, tiñendo la ciudad de tonos ámbar y oro, Samantha sintió que algo se solidificaba dentro de ella. No era exactamente confianza, aunque la había. Era más bien una profunda aceptación de que, pasara lo que pasara en las próximas 24 horas, ella había tomado decisiones que honraban sus valores. Había transformado el dolor en propósito, la humillación en acción, la invisibilidad en impacto. Gregory llamó a las 8 de la noche, la primera comunicación directa desde su explosión del día anterior. Samantha consideró no atender, pero la curiosidad la venció. «¿Podemos hablar como adultos?». Su voz estaba controlada, ese tono de negociación que usaba con clientes difíciles. «Claramente ha habido malentendidos de ambas partes. Quizás podamos llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso». «No hay malentendidos, Gregory», respondió Samantha con calma. «Y no hay acuerdo que hacer más allá de lo que ya se ha propuesto.
Los términos son justos y no negociables. Estás siendo emocional, intentó él, cambiando de táctica. Entiendo que estás dolida, pero esto no tiene por qué ser dramático. Podemos resolverlo todo discretamente, sin involucrar a más personas ni crear espectáculos públicos. Samantha casi se rió de la ironía. Gregory, que había paseado a Jessica públicamente durante meses, que la había humillado en restaurantes y eventos, ahora pedía discreción. Pero ella mantuvo su voz neutra, negándose a ser provocada. Los abogados pueden encargarse de los detalles. No tengo nada más que discutir contigo directamente. Hizo una pausa y luego añadió, espero que disfrutes del baile mañana, Gregory. Oí que será memorable. Colgó antes de que él pudiera responder, bloqueando su número como había hecho con Jessica. Los puentes estaban quemados ahora. No había más pretensión de civilidad o posibilidad de reconciliación, solo la cruda verdad esperando ser revelada. Patricia había insistido en quedarse la noche, preocupada por dejar a Samantha sola en la mansión vacía. Pidieron comida tailandesa, vieron una película antigua sin prestarle mucha atención, y finalmente se retiraron a habitaciones separadas cuando el reloj marcó la medianoche. Samantha se acostó en su cama, mirando el techo ornamentado que había observado tantas noches durante su matrimonio. Mañana, todo cambiaría. Mañana, las máscaras caerían literal y figurativamente, revelando verdades que algunos celebrarían y otros lamentarían. Pero independientemente de las reacciones, Samantha sabría que había permanecido fiel a sí misma, a los valores de su abuela y al trabajo que realmente importaba. Finalmente se durmió cuando la primera luz de la mañana comenzó a filtrarse a través de las cortinas, soñando no con el baile venidero, sino con la oficina en el Pearl District, con las familias a las que había ayudado, con el futuro que estaba construyendo, pieza por pieza, elección por elección. Era un sueño tranquilo, desprovisto de ansiedad o miedo, solo la certeza silenciosa de que finalmente estaba caminando hacia la luz después de años en las sombras. El salón de baile del Benson Hotel brillaba como un cuento de hadas inquietante, todo en dorado y cristal, con cientos de invitados usando máscaras elaboradas que transformaban a personas conocidas en extraños enigmáticos. Samantha llegó a las 8:15, 15 minutos después de la hora oficial de inicio, usando su máscara veneciana en plata y azul que cubría la mitad superior de su rostro. Su vestido azul medianoche fluía a su alrededor mientras navegaba por los grupos de conversación, invisible a pesar de estar completamente presente. Al otro lado del salón, vio a Gregory inmediatamente. Incluso enmascarado, su postura era inconfundible, ese porte arrogante de alguien convencido de su propia importancia. Jessica estaba pegada a su brazo, usando un vestido rojo que pedía atención a gritos y una máscara dorada que apenas disimulaba sus facciones. Circulaban entre los invitados como realeza autoproclamada, Gregory haciendo sus conexiones de negocios, mientras Jessica se reía demasiado fuerte, brillaba con demasiada intensidad, se esforzaba demasiado por demostrar que pertenecía. Victoria Pemberton encontró a Samantha cerca de la mesa de champán, sus ojos afilados reconociéndola a pesar de la máscara. La organizadora usaba una creación en morado profundo que hacía brillar sus joyas antiguas contra su piel pálida. ¿Estás lista?, preguntó Victoria en voz baja, su mano tocando ligeramente el brazo de Samantha. Más que nunca, respondió Samantha, sorprendida por cuán verdaderas eran las palabras. La cena se sirvió a las 8:30, con los invitados acomodándose en mesas redondas decoradas con arreglos de flores blancas y velas que proyectaban sombras danzantes. Samantha estaba sentada en la mesa de honor, estratégicamente posicionada donde podía ver a Gregory y Jessica sin ser notada.
Estaban 3 mesas a la izquierda. Gregory gesticulando animadamente mientras hablaba con una pareja mayor. Jessica constantemente arreglándose el cabello, verificando su reflejo en las copas de cristal. «No, para quieta», observó Margaret, siguiendo la mirada de Samantha. La consejera de la fundación estaba sentada a su derecha, su propia máscara en tonos terrosos, combinando perfectamente con su vestido verde musgo. ¿Nerviosismo o naturaleza? Inseguridad, respondió Samantha suavemente. Debajo de toda esa arrogancia, Jessica sabe que no pertenece realmente. Por eso intenta tan intensamente probar lo contrario. Diane estaba al otro lado, elegante en negro, con una máscara de encaje que hacía que sus ojos parecieran aún más penetrantes. Gregory también está nervioso. Mira cómo sigue revisando el teléfono. Probablemente esperando que sus abogados encuentren una manera mágica de invalidar el fideicomiso. La comida era excelente, aunque Samantha apenas pudo saborearla. Su estómago estaba apretado por la anticipación. Cada minuto que pasaba intensificando la realidad de lo que estaba a punto de suceder. Había memorizado su discurso, ensayado su postura, preparado cada palabra. Pero aún había esa pequeña voz que cuestionaba si tenía el valor de hacerlo realmente. Patricia, sentada directamente enfrente, pareció leer sus pensamientos. «Naciste para este momento», dijo lo suficientemente bajo como para que solo Samantha la escuchara. «Todo lo que pasaste, cada humillación, cada noche llorando, cada duda sobre tu propio valor, todo te llevó a este punto. No se trata de venganza, se trata de verdad». A las 9:45, después de que se sirvieran los postres y concluyeran los discursos preliminares, Victoria subió al pequeño escenario montado en el centro del salón. Las luces disminuyeron gradualmente, enfocando toda la atención en la organizadora, mientras tomaba el micrófono. «Señoras y señores», su voz resonó por el sistema de sonido, clara y dominante. «Esta noche es especial por muchas razones, pero principalmente porque tenemos el privilegio de honrar a una filántropa extraordinaria cuya generosidad transformará vidas por los años venideros». Samantha sintió que su corazón se aceleraba, cada latido resonando en sus oídos. Diane le apretó la mano por debajo de la mesa, un gesto de aliento silencioso. «Raramente somos testigos de donaciones de esta magnitud», continuó Victoria. $5 millones destinados específicamente para apoyar a sobrevivientes de trauma, expandir servicios de salud mental y crear viviendas seguras para aquellos que escapan de situaciones peligrosas. Pero más impresionante que la cantidad es la humildad con la que fue dada. Gregory estaba inclinado hacia adelante ahora, claramente curioso sobre quién sería revelado. Jessica le susurraba algo al oído, probablemente especulando sobre qué ejecutivo de tecnología o heredera estaba a punto de recibir reconocimiento. «Nuestra benefactora pidió anonimato hasta esta noche», dijo Victoria, sus ojos discretamente encontrándose con los de Samantha a través del salón. «Ella construyó una fundación entera en los últimos 18 meses, trabajando silenciosamente, enfocada en el impacto en lugar del reconocimiento. La Fundación Heartwood ya ha ayudado a cientos de familias, y esta donación multiplicará ese impacto exponencialmente». Un murmullo recorrió el salón. La Fundación Heartwood era conocida en círculos de servicio social, pero pocos en la élite social presente sabían de su existencia. «Por favor, únanse a mí para dar la bienvenida a la fundadora y principal benefactora de la Fundación Heartwood». Victoria extendió su mano hacia la mesa de honor. Samantha Whitmore Mitchell. El momento que siguió pareció suspendido en el tiempo. Samantha se levantó con gracia, quitándose la máscara mientras caminaba hacia el escenario. El salón estalló en aplausos educados que gradualmente cambiaron de calidad
cuando los invitados comenzaron a procesar lo que estaban viendo. Victoria usó su nombre completo deliberadamente, incluyendo Whitmore, el apellido de su abuela, que tenía peso en círculos filantrópicos. Pero la reacción que importaba estaba 3 mesas a la izquierda. Samantha no necesitaba mirar directamente para ver a Gregory congelarse, su copa de vino detenida a medio camino de su boca. Jessica simplemente se quedó boquiabierta, su expresión de confusión transformándose lentamente en horror comprensivo. Samantha subió al escenario, aceptando el micrófono de Victoria con manos más firmes de lo que esperaba. Desde ese punto privilegiado, podía ver todo el salón, 500 personas usando máscaras elaboradas, todas enfocadas en ella. Y en el rabillo del ojo, Gregory empujando su silla hacia atrás, su lenguaje corporal gritando conmoción y rabia contenida. «Gracias, Victoria, y gracias a todos por estar aquí esta noche», comenzó Samantha, su voz sorprendentemente tranquila. «Hace 18 meses heredé recursos de mi abuela, Margaret Whitmore, con una condición simple. Úsenlos para hacer una diferencia real en el mundo. Ella era una mujer que creía que la riqueza conlleva responsabilidad, que el privilegio exige acción». Los invitados escuchaban educadamente, pero Samantha podía sentir las corrientes subterráneas de curiosidad. Muchos sabían quién era ella como esposa de Gregory. Habían visto sus apariciones silenciosas en eventos, quizás incluso presenciado algunas de las humillaciones que él infligía. «Creé la Fundación Heartwood porque vi una necesidad crítica en nuestra comunidad», continuó, sus ojos brevemente encontrándose con los de Patricia, luego Margaret, luego Diane. Familias sin vivienda estable, mujeres escapando de relaciones abusivas, niños que necesitan apoyo educativo. Estas no son abstracciones estadísticas, son personas reales con historias reales, mereciendo dignidad y oportunidad. Gregory estaba de pie ahora, intentando discretamente hacerle una señal, su máscara quitada revelando una expresión de pánico mal contenido. Jessica le tiraba del brazo, claramente queriendo irse, pero él estaba congelado, incapaz de marcharse sin causar una escena mayor. La fundación operó silenciosamente porque el trabajo importaba más que el reconocimiento, dijo Samantha, su voz ganando fuerza. Cada dólar fue para programas, no publicidad. Cada decisión se centró en el impacto, no en la imagen. Y en estos 18 meses, ayudamos a 233 familias a encontrar vivienda estable. Proporcionamos representación legal a 147 sobrevivientes de abuso y creamos programas educativos que alcanzaron a casi 1000 niños. Los aplausos esta vez fueron más cálidos, más genuinos. La gente empezaba a entender que no se trataba solo de dinero, sino de un trabajo real y tangible. Esta donación de 5 millones nos permitirá expandirnos dramáticamente, continuó Samantha. Pero más importante, espero que inspire a otros a pensar cómo pueden usar sus recursos. La riqueza puede ser una herramienta para el cambio o un escudo para el aislamiento. Puede construir puentes o muros. La elección es nuestra, individual y colectivamente. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Luego añadió, su voz más suave pero claramente audible. A veces nos toma tiempo encontrar nuestro propósito. A veces se necesita atravesar periodos difíciles para descubrir nuestra fuerza. Pero cuando finalmente encontramos ese propósito, cuando dejamos de vivir según las expectativas ajenas y comenzamos a honrar nuestros propios valores, ahí es donde ocurre la verdadera transformación. No era un ataque directo a Gregory, pero todos en el salón que conocían su situación entendieron la referencia. Samantha vio rostros conocidos reaccionando, algunas mujeres asintiendo levemente, algunos hombres moviéndose incómodamente.
Gracias por la generosidad de todos al apoyar esta causa, concluyó Samantha. Juntos, podemos hacer una diferencia que perdure, que transforme, que honre la dignidad inherente de cada persona en nuestra comunidad. La ovación fue instantánea y genuina. La gente se puso de pie. Los aplausos llenaron el salón. Victoria abrazó a Samantha cálidamente mientras discretos destellos de fotógrafos captaban el momento. Los reporteros ya estaban tomando notas, claramente reconociendo que esta era una historia más interesante de lo que esperaban cubrir. Samantha bajó del escenario, inmediatamente rodeada de gente que quería saludarla, hacerle preguntas sobre la fundación, ofrecer apoyo. Pero sus ojos buscaron a Gregory, encontrándolo parado cerca de la salida, Jessica tirándole insistentemente. Su expresión era compleja, una mezcla de humillación, ira y algo que podría haber sido respeto renuente. David Ashworth apareció inesperadamente, su sorpresa genuina. «Samantha», dijo calurosamente, tomando su mano. «Ahora entiendo completamente aquella conversación en el evento de educación infantil. Eres extraordinaria». «Solo haciendo lo que debe hacerse», respondió ella, pero su sonrisa era genuina. «Mi hermana querrá conocerte», continuó David. «Sus proyectos en Boston podrían beneficiarse de tu experiencia. Y francamente, inversores como yo deberíamos estar canalizando más recursos hacia un trabajo como el tuyo». Más personas se unieron, creando un círculo de conversación que naturalmente excluía a Gregory y Jessica. Samantha los vio finalmente irse, Gregory arrastrando a Jessica que se volteaba repetidamente para mirar, su expresión mezclando incredulidad y rabia impotente. Margaret apareció a su lado. «La prensa quiere una entrevista. 3 organizaciones ya han preguntado sobre asociaciones, y Victoria dijo que otras 2 grandes donantes se inspiraron para aumentar sus propias contribuciones». «Eso es lo que importa», dijo Samantha, sintiendo esa satisfacción profunda que venía no de la venganza, sino del propósito cumplido. El impacto real. La noche continuó en un torbellino de conversaciones, tarjetas de presentación intercambiadas, promesas de futuras reuniones. Samantha navegaba todo con una gracia que no sabía poseer, respondiendo preguntas sobre la fundación, compartiendo historias de las familias ayudadas, articulando una visión para el futuro. Fue solo cuando el baile estaba terminando, con los invitados partiendo en pequeños grupos, que Diane finalmente pudo apartarla a un rincón tranquilo. Gregory envió un mensaje a través de su abogado, informó Diane. Acepta los términos propuestos. Quiere que el divorcio se finalice rápidamente, discretamente. ¿Y Jessica?, preguntó Samantha, una curiosidad genuina tiñendo su voz. Aparentemente hubo una escena en el estacionamiento. Alguien del equipo de Victoria escuchó a Jessica gritar sobre cómo él la hizo parecer una idiota, cómo él le prometió que tú no eras nada. Diane sonrió secamente. Parece que su relación podría no sobrevivir a la realidad. Samantha debería haber sentido satisfacción con eso, pero todo lo que sintió fue cansancio y alivio. No alegría por su caída, solo paz en su propia ascensión. Patricia y Margaret se unieron a ellas, formando un círculo protector. «Lo lograste», dijo Patricia suavemente. «Transformaste el dolor en poder, la invisibilidad en impacto». «Tu abuela estaría orgullosa», añadió Margaret. Samantha miró a estas mujeres que la habían apoyado, que habían visto su valor cuando ella apenas podía verlo en sí misma, que habían creído en el trabajo cuando habría sido más fácil dudar. Y se dio cuenta de que no se trataba solo de Gregory, o del baile, o incluso de la fundación. Se trataba de reclamar una vida que era auténticamente suya, de rechazar narrativas que otros intentaban imponer, de elegir propósito sobre aprobación. Las máscaras habían caído, literal y figurativamente,
revelando verdades que algunos celebraron y otros lamentaron. Pero independientemente de las reacciones, Samantha estaba finalmente, completamente, innegablemente libre. Y en ello había un poder que ningún divorcio, ningún escándalo, ninguna humillación pasada podría disminuir. Era el poder de conocer su propio valor, de vivir sus propios valores y de construir una vida que honraba tanto su dolor como su fuerza. El baile terminaba, pero su verdadera historia apenas estaba comenzando.